Con este vamos a empezar una serie de vídeos sobre el trabajo con fragmentos de Android y bueno, pues un componente de Jetpack es este componente Navigation que nos va a permitir, bueno, pues movernos entre estos fragmentos. Vale, bueno, vamos a ver qué son. La idea de fondo, ¿no?, que es lo que vamos a tratar aquí, pues es la construcción de aplicaciones con varias pantallas, ¿no? Hasta ahora todos estos ejemplos que hemos venido haciendo, pues eran aplicaciones muy simples en las que teníamos una única pantalla. Tradicionalmente lo que se hacía pues era crear diferentes actividades, cada una con su layout, con su diseño, ¿no? E ir descargando una de estas pantallas y creando, ¿no?, cargando pues otra pantalla a partir de una nueva actividad. Bueno, con la aparición de los fragmentos esto cambia un poco, ¿no? ¿Qué es esto de los fragmentos? Bueno, ya lo dice un poco ahí el nombre. Básicamente son, o podemos verlo como una especie de subactividades, ¿no? Que, bueno, pues tienen su propio diseño, es decir, su propio layout, con sus vistas, ¿no? Sus componentes de interfaz de usuario, tiene su propio ciclo de vida, de forma similar a como tiene una actividad, y también puede gestionar los distintos eventos que se producen en esas vistas, ¿no? Al interactuar el usuario con esos componentes, ¿no? Entonces, bueno, pues esto trabaja de forma similar a cómo lo hace una actividad, ¿no?, como venimos viendo hasta ahora. ¿Cuál es la diferencia? Que este fragmento es una porción de esa pantalla. Con lo cual, por un lado, nosotros podríamos reutilizar este fragmento en pantallas diferentes. Podríamos en una misma pantalla cargar diversos fragmentos, ¿de acuerdo? Que es decir, que simultáneamente estuvieran en nuestra pantalla. De forma que vamos a poder ahora construir nuestras aplicaciones con múltiples pantallas a partir de estos fragmentos, manteniendo una única actividad, ¿no? Esto es un poco la idea. Es decir, nosotros como hasta ahora vamos a seguir creando aplicaciones con una única actividad y lo que iremos será cambiando el fragmento que estamos visualizando en cada momento, ¿no? Vamos a ver, y para ello utilizaremos ese componente Navigation, como saltar de un fragmento a otro, cómo pasar información de un fragmento a otro, etc. Al final, bueno, pues estos fragmentos, aparte de que puedan tener determinados beneficios en cuanto a rendimiento, ¿no?, eficiencia de nuestra aplicación, pero bueno, sobre todo tienen que ver con la flexibilidad, ¿vale? ¿No? Al poder, bueno, pues un poco dividir pues nuestra pantalla en pues estos distintos fragmentos que de alguna manera podemos reutilizar, a lo mejor en otras pantallas de nuestra aplicación, ¿no? O en un momento determinado mantener parte del contenido de nuestra pantalla, ¿no?, y cambiar pues bajo demanda pues a lo mejor una parte, simplemente una parte de lo que es esa pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esto tiene algunas ventajas, ¿vale? Bueno, pues de hecho se recomienda, ¿no?, desde la aparición de los fragmentos y sobre todo este componente Navigation que nos facilita mucho, pues eso, la navegación entre esos fragmentos, ¿no? Pues se recomienda su uso, ¿no?, desde, bueno, pues los desarrolladores de Android, ¿vale? Aunque bueno, como todo, esto está siempre en evolución y está cambiando también con el Jetpack Compose, ¿no?, con forma que se construyen interfaces de usuario de manera distinta. Bueno, pero bueno, en principio nosotros nos vamos a centrar ahora en el trabajo con estos fragmentos. Bueno, entonces la idea es que, como veníamos diciendo, ¿no?, dentro de un mismo layout, dentro de un mismo diseño, es decir, un componente de tipo Group View, podemos visualizar distintos fragmentos, ¿de acuerdo? Para ello necesitamos un contenedor especial, es decir, dentro de nuestro layout tenemos que tener ahí un contenedor que nos permita cargar sobre él un fragmento, y es este
Fragment Container View, ¿vale? Una vista que hace de eso, de contenedor de fragmentos, que a su vez es otro layout, ¿vale? Hereda directamente del frame layout que ya vimos en algún vídeo anterior, ¿vale? Entonces esa es un poco la idea. Nosotros necesitamos dentro de este layout, ¿vale? De nuestra actividad, un contenedor de este tipo, ¿no? Un Fragment Container View. Y ahí vamos a poder cargar el fragmento, ¿vale? Y, pues, lógicamente, dentro de ese mismo diseño, dentro de ese mismo layout, podríamos tener varios de estos contenedores, ¿no? Y que en cada uno de ellos se cargaran fragmentos diferentes. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y que, pues lógicamente, se actualizarán de forma diferente, etcétera, ¿no? Es como si tuviéramos múltiples pantallas dentro de una pantalla que se van actualizando, bueno, pues en función del uso de la aplicación de manera distinta e independiente unos de otros. Bueno, y como comentaba hace un momento, ¿no? Desde, bueno, pues la aparición de estas nuevas funcionalidades dentro del lenguaje, pues en principio se recomienda su uso frente a la creación de múltiples actividades, ¿no? Para, pues eso, recrear estas distintas pantallas. Para practicar este uso de los fragmentos vamos a crear pues también una pequeña aplicación muy simple. Va a ser una aplicación donde tengamos varias pantallas, en este caso 3 pantallas, pero todas van a estar construidas sobre la misma actividad. Vamos a tener una única actividad. Lo que vamos a ir cambiando van a ser los fragmentos, ¿no? Es decir, sobre esa actividad se visualizará en cada instante un fragmento distinto, ¿no? Que iremos sustituyendo. La aplicación lo que va a hacer será pues pedirle al usuario que introduzca un texto y a continuación cifrarlo, ¿no? Y mostrarle ese texto cifrado. Entonces, estas 3 pantallas se corresponden, bueno, pues con una pantalla inicial, con un mensaje de bienvenida. Aquí lo que nos interesa es que va a haber un botón que accionando este botón vamos a pasar a la siguiente pantalla, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se hace esa transición entre fragmentos, que al final lo que estamos haciendo es sustituir el fragmento que está cargado aquí en este contenedor, ¿no? Ese contenedor que comentábamos antes, y vamos a cargar sobre él un nuevo fragmento que a su vez define su propio layout con sus propias vistas, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues que será pues esta segunda pantalla donde el usuario introduce el mensaje y pues donde también accionando un botón, clicando sobre un botón, se pasará a la tercera pantalla donde se mostrará finalmente el mensaje cifrado. En este caso, además de bueno, pues un poco como hicimos en el caso anterior, hacer una transición entre fragmentos, ¿no? Que al final, ya digo, lo que estamos es cambiando el fragmento que hay en ese contenedor, cargando uno nuevo. Lo que vamos a ver también es cómo podemos pasar información de un fragmento a otro, porque lógicamente el texto que haya introducido el usuario en este text view de aquí, tenemos que pasárselo a este tercer fragmento para poder cifrar, bueno, pues ese contenido. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a crear nuestro nuevo proyecto. Pues como siempre vamos a crear nuestro nuevo proyecto desde Android Studio. Seleccionamos la plantilla de una actividad vacía. Le vamos a dar como nombre Secret App, ¿vale? Bueno, pues establecemos la ubicación del proyecto donde nos interese y seleccionamos la versión mínima del API, por ejemplo 24, y cargamos el proyecto. Bueno, como siempre tendremos aquí nuestra actividad principal, main activity, ¿no? Y pues con el diseño, el layout que se nos crea por defecto, ¿vale? Bueno, que luego modificaremos. Antes de nada, lo que vamos a hacer es crear ahí unos recursos para los distintos textos que aparecen en nuestra aplicación, ¿vale? Pues para distintas configuraciones de idioma. En principio, bueno, pues son estos que
os voy a mostrar aquí. Vamos a ver. Bueno, vamos a crear, lo podéis hacer como, bueno, pues una pequeña práctica, una serie de recursos de tipo string, ¿no? Cadenas de texto, con estos nombres, pues app-name, welcome text, este evidentemente ya lo tendremos creado, ¿no? Start, next y encrypt text, ¿vale? Y bueno, pues los valores correspondientes en función del idioma seleccionado, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya digo, podéis intentar hacerlo ahí como una pequeña práctica, crear estos recursos para nuestra aplicación que luego vamos a utilizar pues en los layouts de los diferentes fragmentos que vamos a ir construyendo. Bien, entonces si nos vamos aquí a los ficheros del proyecto, pues tendremos la carpeta de recursos. Dentro de la carpeta de recursos tendremos una carpeta values y ahí tendremos este archivo XML, strings XML, donde ya tenemos pues una entrada, ¿vale? Un recurso de tipo string que se corresponde con el nombre de la aplicación, ¿vale? Bueno, vamos a añadir aquí pues el resto de recursos, por ejemplo, pues para el idioma por defecto, ¿no? Que bueno, pues en mi caso va a ser el español, ¿no? Entonces veíamos ahí un recurso que era este welcome text, ¿vale? Y ahí vamos a tener un mensaje, lo voy a copiar de aquí, que es este. Vale, bueno, voy a ponerlo así. De hecho, para que luego me aparezca en varias líneas, podría meter aquí algún salto de línea. Bueno, eso, si eso ya lo modificaré después. Bueno, vamos a crear, esta, ¿no? Otro start para el botón, ¿no? De la primera de las pantallas. Otro para el botón next de la segunda de las pantallas y luego pues otro texto para la pantalla final, ¿no? Con un mensaje encrypt text, que era, aquí está tu mensaje encriptado. Vale. ¿No? Entonces estos, bueno, en principio serían los textos, los recursos de tipo texto para uno de los idiomas, ¿no? En este caso, pues para el idioma por defecto. Y vamos a crear pues los textos correspondientes para otro idioma, por ejemplo para el inglés, ¿no? Entonces nos vamos a crear aquí una nueva carpeta, directory, que le voy a llamar values con ese guión en de inglés, ¿no? Esto ya lo vimos en su momento. Me voy a copiar este archivo strings aquí, ¿vale? Y lo que voy a hacer es cambiar pues los textos por los mismos textos, la traducción, ¿no? En el idioma correspondiente, en este caso en inglés, ¿vale? Manteniendo lógicamente los nombres de bueno, de estos recursos, ¿no? Lógicamente. Entonces start, esto será next. Epa, ¿qué hiciste? Vale. Y con esto tendríamos creados nuestros diferentes recursos, ¿no? Para esos distintos idiomas. Bueno, pues vamos a ahora a nuestra aplicación y vamos a crear el fragmento correspondiente a la primera de las pantallas. Antes de nada voy a volver aquí a la vista Android. Vale. Para crear nuestro primer fragmento, bueno, lo que podemos hacer es irnos aquí a este menú File,
¿Dónde está? New. Y aquí tenemos esta entrada, fragment, ¿vale? Y aquí tenemos pues distintas opciones, hay algunos fragmentos, bueno, pues que ya están predefinidos para, bueno, que tengan determinados comportamientos. Nosotros vamos a coger este en blanco, ¿vale? Este de aquí. Otra forma de hacerlo, pues es irnos aquí a nuestro proyecto, ¿vale? Y aquí, botón derecho, pues lo mismo, ¿no? Exactamente el mismo menú. Fragment y seleccionamos este fragmento en blanco. Vale, entonces nos va a aparecer este asistente donde vamos a establecer cuál es el nombre del fragmento. Vale, a este primero le voy a llamar welcome. Esta minúscula, welcome fragment. Automáticamente nos va a crear el nombre para lo que va a ser el archivo XML con el layout, ¿no? Con el diseño, ¿de acuerdo? Exactamente igual que en el caso pues de la actividad principal, ¿no? Que, bueno, pues vemos que usa la misma convención, ¿vale? De, bueno, pues un snake case, perdón, un camel case para lo que son los nombres de las actividades, ¿no? Es decir, los ficheros que tienen código, como este o este welcome fragment, ¿no? Y un snake case para lo que son los nombres de los archivos XML, invirtiendo, ¿no? Pues las dos palabras que conforman ese nombre, ¿no? Este main activity, pues aquí este activity main y aquí lo mismo, ¿no? Welcome fragment y aquí fragment-welcome. Vale. Bueno, ya nos lo hace automáticamente. Le damos ahí a finalizar. Y aquí tenemos cómo en el caso de esa actividad principal que se nos crea automáticamente y el diseño que lleva asociado, pues aquí tenemos lo mismo. Por un lado tenemos un fichero KT, ¿vale? Es decir, un fichero de Kotlin con el código del fragmento, ¿vale? Que vamos a ver ahora. Y un fichero XML con lo que sería el diseño de ese fragmento, ¿vale? Que ahora mismo, bueno, pues tiene ahí un text view, bueno, aparece ahí con un layout por defecto, en este caso un frame layout, etcétera, ¿no? Bueno, nosotros vamos ahora a modificar todo esto que nos aparece aquí, ¿no? Pero bueno, nos quedamos un poco con esta idea, ¿no? De forma similar a lo que pasa con las actividades, estos fragmentos pues también van a tener un archivo donde tenemos nuestro código en Kotlin. Y por otro lado vamos a tener un archivo XML donde definimos el diseño que, bueno, a partir del cual se construye el interfaz de usuario de ese fragmento, ¿no? De forma exactamente, bueno, vamos a decir muy parecida o muy similar a cómo funcionan nuestras actividades. Si nos vamos al archivo Kotlin, a este welcome fragment, vale, bueno, pues aquí nos aparece un montón de código que nos vamos a deshacer de él. De momento todo esto no nos hace falta para nada, ¿no? Estas dos constantes que hay aquí, vale, fuera. Este companion object, vale, que tiene que ver con pues esos dos parámetros. Tampoco, esto no nos hace falta de momento para nada, vale. Estos dos variables no nos hacen falta para nada. Esto no nos hace falta para nada. Vale, nos vamos a quedar únicamente, ¿no? Nos vamos a quedar con lo mínimo que necesitamos en este fragmento. ¿De acuerdo? Vale, entonces, si nos fijamos, tenemos aquí una clase, welcome fragment, que hereda de fragment. ¿De acuerdo? De forma similar a como teníamos en nuestro main activity, ¿vale? Pues esta clase main activity que heredaba de, pues también una clase que hay en el SDK, ¿vale? Que establece pues este comportamiento base de la actividad, ¿no? Esta app compact activity. Bueno, pues aquí es similar. Y igual que teníamos aquí, ¿no? Nosotros en el momento en que se lanza la actividad, ¿no? Se invoca este método onCreate, ¿de acuerdo? Donde inflamos ese archivo XML donde está definido el diseño, pues aquí en nuestro fragmento va a pasar algo similar, ¿no? Aquí en este caso tenemos
un método que vamos a sobreescribir, que se invoca en el instante en que se lanza este fragmento, ¿no? Se va a crear este fragmento. Es el método onCreateView, ¿vale? Donde vamos a tener aquí pues una serie de parámetros, ¿no? El inflator, que es el que se encarga de crear, ¿no? De inflar el diseño, ¿vale? A partir de pues este archivo, fragment welcome XML, ¿vale? Tenemos una referencia al contenedor en el que está insertado este fragmento y luego pues vamos a tener también acceso a un bundle donde nosotros vamos a poder almacenar y recoger información, ¿no? Como ya habíamos hecho anteriormente con nuestras actividades. Bueno, una cosa importante, aquí nos fijamos, este método devuelve una vista, ¿vale? Es decir, nosotros al final, que es lo que estábamos comentando, ¿no? Al final estos fragmentos es como si fuera un componente más de nuestra interfaz de usuario, ¿de acuerdo? Entonces es como una vista que vamos a tener dentro de un contenedor especial, porque es un contenedor de fragmentos, pero bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, en nuestro método vamos a dejar, ¿no? Este código de aquí, que básicamente lo que hace, utilizando este inflator, es crear ese interfaz de usuario asociado a este fragmento a partir, bueno, pues de ese archivo XML que se nos creó de forma paralela a este archivo de código y que vamos a editar ahora, ¿no? Donde vamos a establecer pues ese diseño de esta pantalla inicial, ¿vale? Bien, pues vamos a diseñar lo que va a ser esta primera pantalla, ¿no? Al final, pues este fragmento que va a constituir esta primera pantalla. Y lo vamos a hacer pues como venimos haciendo hasta ahora con cualquiera de esas actividades, ¿no? Que fuimos creando. Entonces, bueno, pues vamos a buscar un diseño, un layout que nos permita construir, ¿no? Pues un poco esto que tenemos aquí, ¿vale? Pues tiene pinta de que lo podemos resolver con un linear layout, ¿no? Con una orientación vertical, donde aquí lo que vamos a tener es un text view, aquí vamos a tener un botón, dentro de ese layout todo va a estar centrado horizontalmente, ¿no? Tanto el text view como ese botón, ¿vale? Pues en el caso este text view, pues el texto a su vez va a estar centrado horizontalmente, ¿no? En principio suponemos que el ancho va a ser el de toda la pantalla. Bueno, que podemos tener también, definir ahí un pequeño margen de 20 puntos, ¿no? Alrededor de ese componente, y vamos a añadir también un botón un poco separado de ese text view. Para ello le vamos a añadir pues ese espaciado, ¿no? Ese margen en la parte superior de 32 puntos. Vale, bien, ¿esto dónde lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer en ese archivo XML que se nos creó junto con nuestro fragmento, ¿de acuerdo? Ese fragment welcome XML. Bueno, podéis intentar hacerlo, si no, lo hago yo ahora en el vídeo. Nos vamos entonces a nuestro archivo XML. Bueno, aquí en principio ya nos aparece por defecto con un layout, ¿no? Y un componente aquí, un text view. Bien, en principio esto pues también lo voy a eliminar y me voy a crear aquí un linear layout, ¿no? Y bueno, como siempre, pues añadimos pues estas propiedades que nos hacen falta, como bueno, pues el namespace y estas que son obligatorias, ya sabemos, ¿no? El ancho y el alto de este componente, de este contenedor. Vamos a hacer aquí match, a ver, layout with match parent. Vale. Parent y este igual. Bueno, decíamos,
Vamos a añadirle un margen, un layout margin de 20 dp, creo que era. Vamos a añadirle la orientación a este linear layout, pues de tipo vertical. Y ¿qué más? Y el centrado del contenido dentro de él, ¿no? Que lo establecemos con la propiedad gravity. Todos los elementos dentro de este linear layout los vamos a centrar horizontalmente. Vale, ya tenemos, bueno, pues esto, nuestro diseño, ¿no? Vale, nuestro layout general para este fragmento. Lo que vamos a añadir ahora es el text view. En cuanto al ancho, vamos a hacer que sea el ancho de la pantalla. En cuanto al alto, vamos a ajustarlo al propio contenido en sí. Vamos a establecer también lo que es la gravedad, ¿vale? Para centrar horizontalmente el texto, ¿no? Dentro de ese text view. Vamos a establecer, por ejemplo, el tamaño del texto a 20 sp. ¿Y qué más? Y lógicamente tenemos que cargar ahí el texto a partir de uno de esos recursos que creamos anteriormente, ¿no? Entonces, utilizando esta propiedad text, no, esto no, aquí será string, a ver, y es esta, ¿no? Welcome text, vale. Bueno, aquí nos faltaba también el margen. Layout margin de 20 dp. Y vamos a añadir por último, pues el botón. Content. El texto, pues también será string start. Vale, este es el recurso correspondiente. Y decíamos que iba a tener un margen superior, margin top, de 32 puntos. Bueno, design, no, un poco sería esto que vemos aquí. ¿De acuerdo? Vale. Ya tenemos entonces creado el diseño del fragmento. Ahora bien, este fragmento, ¿dónde se va a visualizar? ¿No? Digamos, esta pantalla, ¿dónde se va a visualizar? Bueno, pues esto se va a hacer dentro de esa actividad principal, que a su vez tiene su propio layout. ¿De acuerdo? Es decir, nos vamos a ir a nuestro activity main XML, donde está definido el diseño, ¿vale? De nuestra actividad principal. Y aquí lo que tenemos que hacer es añadir, pues, un contenedor de fragmentos, ¿vale? Este que hablábamos ahí, pues, al principio del vídeo, este fragment container view, ¿vale? Que es un, bueno, al final es un layout que hereda de frame layout, ¿vale? Es decir, es un contenedor como, bueno, cualquier otro. Pasa que nos permite cargar en él fragmentos. Así que nosotros de alguna manera tenemos que tener aquí nuestro contenedor de fragmentos. De hecho, no necesitamos este constraint layout para nada, ¿vale? Yo me lo voy a cargar. Es decir, podríamos tenerlo. De hecho, podría tener aquí dentro de este diseño varios contenedores de fragmentos, ya lo veremos, ¿no? De forma pues que en distintas partes de mi pantalla cargo fragmentos diferentes, pero en nuestro caso, como vamos a tener un único fragmento que va a definir toda la pantalla, bueno, pues ya no necesito tener un constraint layout. Directamente lo que puedo añadir aquí es ese fragment container view, ¿de acuerdo? Que es un contenedor. Entonces ya lo utilizo como elemento raíz de mi diseño. Vale. Bueno, vamos a añadir ahí el esquema.
vamos a hacer que su ancho, lógicamente, sea el de toda la pantalla, igual que... Opa, esto no, ¿dónde vamos aquí? Su alto, ¿vale? Sea también el de toda la pantalla. ¿Qué más? Bueno, estos contenedores de fragmentos tenemos que asignarles un identificador para luego poder referenciarlos, ¿no? De hecho, bueno, pues ya podemos utilizar... no, nos vamos a inventar un nombre, pero lo voy a hacer a partir de este, ¿vale? Le voy a llamar así, Fragment Container View. ¿Qué más? Bueno, pues luego tenemos otras propiedades que podemos ajustar, como con cualquier otro layout, pues por ejemplo el padding, ¿no? Y añadir ahí un pequeño borde o un espaciado, ¿no? Respecto a lo que son los bordes de la pantalla, por ejemplo, de 16 puntos, etcétera, ¿no? Y bueno, y muchas otras propiedades, ¿no? De forma similar a cualquier, ya digo, a cualquier otro contenedor o a un frame layout, que es al final de donde deriva este contenedor. Lo que sí, aquí vamos a tener una propiedad específica, que es la propiedad name, a partir de la cual, o utilizando la cual, podemos establecer cuál es el fragmento que se nos va a cargar en este contenedor, ¿no? Esto es algo que luego, en tiempo de ejecución, vamos a poder modificar. Es decir, accediendo a esta propiedad, nosotros podemos establecer cuál es el fragmento que se visualiza en cada momento, ¿no? De la ejecución de nuestra aplicación, en función de la actividad del usuario o, bueno, de la propia actividad de la aplicación, ¿no? Pero bueno, inicialmente vamos a establecer cuál es el fragmento que se nos carga ahí en el momento en que se ejecuta la aplicación, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a pasarle aquí nuestro welcome fragment, ¿no? Que es el único fragmento que tenemos creado hasta ahora. Vale, y con esto, bueno, ya podríamos ejecutar nuestra aplicación, ¿no? Entonces, haciendo un poco un repaso de lo que tenemos aquí, tenemos una actividad principal de forma exactamente igual a lo que venimos haciendo hasta ahora. Esta actividad principal, en el momento en que se cree, lo que va a hacer es construir el interfaz de usuario que hay en el archivo XML que tiene asociado, ¿no? En este activity main. Bien, en este activity main lo único que tenemos es un contenedor de fragmentos, ¿de acuerdo? Y a su vez, en este contenedor de fragmentos, inicialmente lo que vamos a cargar es este fragmento, welcome fragment. ¿Vale? Bien, este fragmento, de forma similar a una actividad, por un lado tiene pues un archivo Kotlin con un código, ¿no? Que se va a ejecutar en el momento en que se lance, ¿vale? El fragmento, se va a crear el objeto y va a crear su propio interfaz de usuario a partir de su propio archivo XML, ¿no? De forma exactamente igual a cómo hace una actividad. Bien, y entonces en este fragment welcome que modificamos antes, pues se nos tendrá que construir esta interfaz de usuario, ¿vale? Que se nos va a cargar en este contenedor. Vale, bien, vamos a ejecutar nuestra aplicación y ver si esto nos funciona. Seleccionar aquí Pixel 5. Vale, y aquí tenemos que ver la aplicación. Vemos que aquí hay algún pequeño problema, ¿no? Con la visualización de esto. Bueno, de hecho, aquí se ve rápidamente cuál es el problema, ¿no? El contenedor de fragmentos, el ancho y el alto, lo tengo establecido a esta propiedad, ¿no? Para que se ajuste al contenido, ¿no? Entonces, este contenedor yo quiero que se me ajuste al tamaño de la pantalla. Match parent, y aquí exactamente igual, match parent. Bueno, vamos a lanzarla otra vez. Vale, ahora sí, ¿no? Bien, entonces, bueno, pues aquí me aparece
¿no? Es decir, lo que comentábamos, ¿no? Se me habrá lanzado la actividad principal lanzará su propio diseño, ¿vale? En este caso, ese diseño lo que contiene a su vez es otro layout, que es un contenedor de fragmentos, y aquí en este contenedor de fragmentos que ocupa, en este caso, ¿vale? No tendría por qué ser así, ocupa toda la pantalla, estoy lanzando este fragmento, welcome fragment, que a su vez tiene su propio diseño, que es este que construimos antes, ¿no? Con un linear layout, con un text view aquí, con un botón aquí, ¿vale? Bueno, simplemente aquí vamos a comprobar ahora que nos funciona el tema de la configuración regional, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a irnos aquí, ¿esto dónde estaba? Aquí, las propiedades estas. Ay, que no. Tampoco. System. Language. Vamos a añadir aquí. Aquí está, hombre. Suggested. Ok, voy a cambiar este como lenguaje preferente. Hombre, mira, aún tengo estas del otro día. Y aquí vemos cómo se nos cambia, ¿no? Vale. Bien, pues entonces ya tenemos construido aquí nuestro primer fragmento. Nos está funcionando el tema, pues, lógicamente no podía ser de otra manera, el tema de la configuración regional, ¿vale? Pero bueno, un poco la idea principal ahora en este momento era cómo crear un fragmento, cómo cargamos ese fragmento en alguna pantalla, en algún sitio, ¿no? Y bueno, pues en principio lo que necesitamos son estos contenedores de fragmentos, ¿vale? Que ya digo, podemos tener los que queramos, ¿no? De hecho, podemos hacer aquí una prueba rápida, ¿no? Es decir, yo puedo crearme aquí un linear layout, ¿vale? Vamos a ponerle aquí antes el... Y aquí... match parent match parent orientation vertical. Bien, lo que estoy intentando hacer aquí, ¿vale? Es cargar dos contenedores, ¿vale? De fragmentos dentro de un linear layout, ¿no? Estoy modificando el diseño de mi actividad principal, ¿no? Lógicamente, pues aquí tendrán que tener nombres diferentes para los identificadores, para los IDs, y en cada uno voy a cargar, pues ahora mismo es el único fragmento que tengo, ¿no? Pero simplemente para hacer, bueno, pues para ver en un ejemplo cómo dentro de una misma pantalla puedo tener múltiples fragmentos, ¿no? Lógicamente voy a necesitar distintos contenedores, ¿vale? Bueno, y aquí donde deberían aparecer los dos fragmentos, solo vemos uno. ¿Por qué es esto? Bueno, pues igual que antes, ¿no? También no tenemos bien nuestras propiedades porque estos dos contenedores, tanto en ancho como en el alto, están tratando de ocupar todo el espacio del padre, ¿no? Que es el mismo contenedor para las dos. Bueno, aquí podemos hacer una modificación bastante simple, ¿no? Si recordamos la propiedad weight layout weight, para establecer el peso de cada una de estas vistas, voy a poner el mismo para las dos para que se repartan el espacio, ¿no? Un 50% cada una, venga.
Vamos a detenerlo, ejecutarlo otra vez y ahora sí que se nos debería mostrar. Ahí están, ¿no? Los dos fragmentos, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos el diseño de nuestra actividad principal, ¿vale? Lo que tenemos aquí es un linear layout y dentro de él lo que tenemos son dos contenedores de fragmentos y en cada fragmento, perdón, en cada contenedor cargamos un fragmento, bueno, que en este caso es el mismo, pero podrían ser fragmentos diferentes, ¿no? Pero tenemos que ver estos fragmentos como si fueran a su vez una actividad, ¿no? Con, bueno, pues su código, su propio ciclo de vida, ¿vale? Su propia gestión de eventos, etcétera, ¿no? Es decir, como si tuviéramos aquí múltiples pantallas que se pueden comportar de forma independiente o que podemos intercambiar, ¿vale? Porque yo este fragmento lo puedo cargar aquí o al revés, etcétera, ¿no? Entonces esto me da pues muchísima flexibilidad, ¿no? Que si trabajamos única y exclusivamente con actividades, ¿vale? Y cada actividad pues es una de esas pantallas. Bueno, ¿qué es lo siguiente que vamos a ver a continuación? Bueno, pues ahora tendremos que crear nuestro segundo fragmento, ¿vale? Habrá una parte similar a esta, que es simplemente la construcción de un nuevo fragmento con su nuevo diseño, donde nos va a aparecer una caja de texto donde el usuario tiene que introducir ese texto que quiere cifrar y el botón correspondiente, ¿vale? Eso lo podéis intentar hacer también como un pequeño ejercicio, ¿no? Crearos un nuevo fragmento con ese diseño, ¿vale? Con unas apariencias similar a esta, solo que habrá ahí pues un componente que nos permita introducir texto, ¿vale? Y un botón, ese botón siguiente que nos mandaría al siguiente fragmento. ¿Y qué más tendremos que ver? Bueno, pues tendremos que ver cómo utilizar ese componente navigation, que es el que nos va a permitir, cuando nosotros cliquemos sobre este botón inicio, cómo cargar un fragmento distinto en este contenedor. ¿Vale? Bueno, pues vamos allá, ¿no? Y lo primero, ya digo, lo primero va a ser crear nuestro siguiente fragmento, ¿no? De esa segunda pantalla. Nuestro segundo fragmento va a ser muy parecido al primero. En este caso vamos a crear este fragmento que le vamos a dar este nombre, Message Fragment. Pues también vamos a tener un layout, un diseño lineal, ¿vale? Con esta orientación vertical. En la parte de arriba tendremos un campo de texto editable. Lo podemos hacer multilínea para permitir al usuario escribir ahí pues es un mensaje que ocupe varias líneas o que pueda crecer en varias líneas, ¿no? Vamos a darle también pues un determinado margen en torno a ese view, ¿no? A esa vista. También establecemos un tamaño para el texto y, como en el caso anterior, tendremos también un botón que nos permitirá avanzar posteriormente al siguiente fragmento, pues también pues con estas propiedades, ¿no? Si nos fijamos, este text view tiene una pista, ¿no? Un hint ahí, ¿no? Para indicar al usuario qué es lo que tiene que escribir ahí, en este caso el mensaje. Yo creo que no tenemos creado el recurso para ese texto. Bueno, pues tendríamos que crearnos un nuevo recurso de tipo cadena de caracteres, ¿no? Bien, entonces en principio podéis intentar hacer esto, ya digo, es crear un nuevo fragmento de forma similar al anterior. Tendremos que editar el layout que nos venga por defecto, ¿vale? Para que tenga esta apariencia y en cuanto a lo que es el archivo de código, pues vamos a hacer lo mismo que hicimos con el fragmento previo, ¿no? Y es reducir ese código a la mínima expresión, ¿no? Es decir, dejar simplemente ese método onCreateView, ¿vale? Bueno, pues eso, podéis intentarlo, lo voy a hacer ahora en el vídeo. Antes de nada, vamos a dejar nuestro layout de la actividad principal, pues, tal como lo teníamos, con un único contenedor de fragmentos.
Vale. Bueno, pues vamos allá. Para crear nuestro fragmento, como en el caso anterior, nos vamos aquí, botón derecho, nuevo, fragmento, seleccionamos esta plantilla, ¿vale? Para que nos cree un fragmento en blanco, establecemos el nombre, en este caso va a ser message fragment, y ya está, ¿vale? Ahí tendremos por un lado ¿qué pasa aquí? Tendremos por un lado lo que es el archivo KT, ¿no? Con el código Kotlin, que lo editaremos, y tendremos también nuestro archivo XML, fragment message, con el diseño. Que ya digo, el diseño aquí pues va a ser muy similar al del fragmento de la pantalla inicial, ¿no? De hecho, voy a borrar todo esto. Básicamente lo que voy a hacer es cogerme el código, ¿vale? Este linear layout del primero de los fragmentos y vamos a editarlo. En principio, pues eso, me va a quedar un linear layout. Aquí no tendría que cambiar ninguna propiedad. Esto, en vez de ser un text view, ahora va a ser un edit text. ¿Vale? El ancho voy a hacer que sea el del propio layout. La altura va a depender del contenido. No quiero ahora que esté centrado horizontalmente el texto, ¿no? Cuando estoy escribiendo ahí, sino que la alineación sea, por ejemplo, a la izquierda, que es la alineación por defecto, pero bueno, puedo dejar la propiedad ahí, tamaño del texto ese, el margen alrededor de la vista, y no va a tener ningún texto. Lo que vamos a añadir aquí es la propiedad hint para que nos aparezca pues cuando el texto, esta caja de texto está vacía, nos aparezca ahí pues ese mensaje para indicar al usuario qué es lo que tiene que hacer ahí. Y yo creo que aquí no teníamos, como decía, ¿no? un string, ¿vale? En los recursos para el texto que nos tiene que aparecer ahí. Vale, pues lo vamos a crear. Bueno, esto nos lo añadió ahora el crear nuevo fragmento. No me hace falta. Y le vamos a llamar, por ejemplo, pues ¿qué? Message text. Por favor, introduce tu mensaje. Y bueno, lógicamente nos da un error porque tenemos que añadir este recurso pues en esta variante para este otro idioma, para el inglés. Va a tener el mismo nombre. Traduciremos esto. Please enter your message. Vale, y con esto tenemos creado ya nuestro recurso. ¿De acuerdo? Así que ahora lo podemos añadir aquí. La referencia correspondiente. Message text. O el nombre que le hayáis dado, ¿vale? ¿Y qué más? Y decíamos que esta caja de texto va a ser nos va a permitir escribir varias líneas, con lo cual tenemos que modificar también el tipo, input type, ¿vale? Y vamos a establecerlo como text multiline. Por último, nos quedará lo que es el botón, ¿vale? Y en este caso vamos a seleccionar otro de los recursos que tenemos aquí, que era next, ¿vale? Que nos ponía este mensaje de siguiente. Con esto en principio tendríamos creado ya nuestro diseño, ¿de acuerdo? Con pues esta caja de texto editable, con bueno, pues esa pista, ese hint que nos aparece ahí, el botón de siguiente, bueno, sencillo, ¿no? No tiene gran cosa. Vamos a editar ahora lo que es el archivo
de código asociado al fragmento. Bien, pues nos vamos al archivo messagefragment.kt. Vale, y vamos a quedarnos solo con este método de aquí, ¿no? onCreateView, ¿vale? De la clase pues, que nos ha creado, messageFragment, que hereda de fragment. Con lo cual, pues, esto lo podemos eliminar. Esto lo podemos eliminar. Esto lo podemos eliminar. Vale, y en principio no tendríamos que hacer nada más, ¿no? Entonces, como decíamos, en el momento en que se cree el fragmento, se va a invocar a este método que va a crear una nueva vista, ¿vale? Y esa vista, pues se va a crear a partir de el diseño, ¿no? Este diseño que acabamos de establecer, ¿vale? En ese archivo XML, fragment message, nada más, ¿vale? ¿Cómo podemos probar nuestro nuevo fragmento? Pues fácil, podemos irnos al diseño de la actividad principal, a este activity main XML, y vamos a sustituir ese welcome fragment, ¿no? Ese fragmento que se nos carga en este contenedor por nuestro nuevo fragmento, ¿no? Simplemente para hacer ahí una prueba, ¿vale? Que será este message fragment. Entonces vamos a ejecutar simplemente pues para ver que se nos carga y que funciona de forma correcta. No debería tener mayor problema, pero bueno. Bueno, pues aquí tenemos nuestra aplicación con ese campo de texto editable, con ese hint, ¿vale? Esa pista que nos da ahí para saber qué es lo que tenemos que introducir aquí, ¿no? Bla, 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 bla. Bueno, es un campo multilínea, ¿vale? Funciona correctamente. Botón de siguiente. Bueno, simple, ¿no? No tiene gran cosa. Bien, pues vamos a volver ahora a nuestra aplicación. Vamos a, lógicamente, establecer aquí nuestro fragmento inicial, ¿no? Ese welcome fragment. Vale. Y lo que vamos a ver ahora es cómo cuando nosotros pulsemos este botón, pues saltamos de este fragmento al siguiente. Es decir, en este contenedor de aquí se nos cargará ese fragmento message fragment que acabamos de crear, ¿no? Vamos a sustituir el fragmento actual, welcome fragment, por el nuevo fragmento. Para eso lo que vamos a emplear, ¿no? Como comenté pues, un poco al principio de este vídeo, es un componente de Jetpack que se llama Navigation, que es un poco el que se encarga de gestionar estas transiciones entre los distintos fragmentos, ¿no? Para ello, bueno, pues vamos a crear un grafo, es decir, qué fragmentos sobre qué fragmentos podemos navegar y cuáles son las transiciones que existen entre ellos, ¿no? Esto lo vamos a hacer de forma gráfica. Otro elemento de este componente Navigation va a ser un controlador que va a ser el encargado de lanzar pues unas acciones que vamos a definir, ¿no? Que básicamente son estas transiciones entre o posibles transiciones que existen entre fragmentos. Vale, bueno, vamos a ver esto. Para navegar, desplazarnos entre estos fragmentos, ¿no? Como ya comentamos anteriormente, vamos a emplear este componente Navigation que viene incluido con el Jetpack. Bueno, pues para construir cómo es la navegación, cuáles son los posibles caminos, qué acciones nos van a llevar de unos fragmentos a otros, pues tendremos que, bueno, configurar o emplear tres elementos distintos, ¿no? Digamos que este componente de navegación se basa en el empleo de tres elementos principales. Por un lado tendremos lo que es el grafo de navegación, ¿vale? Donde vamos a describir básicamente cuáles son esos caminos que existen entre
estos distintos fragmentos, así como las acciones que van a hacer que podamos saltar desde un fragmento a otro, ¿no? Vale. Aunque esto al final es un archivo XML dentro de lo que es el Visual Design Editor, ¿no? Es decir, de forma visual dentro de nuestro Android Studio vamos a poder construir gráficamente pues esas rutas que existen entre los distintos fragmentos que componen nuestra aplicación. Bueno, por otro lado vamos a necesitar lo que se llama el host de navegación. Esto básicamente es un contenedor que tendremos que tener dentro de, bueno, pues del layout de nuestra aplicación, que se va a encargar de, digamos, integrar todo este sistema de navegación dentro de nuestra aplicación. Es decir, por un lado, cargar el fragmento correspondiente, así como pues darnos acceso a esas distintas acciones que nos permiten desplazarnos entre los fragmentos. Bueno, esto no tiene mayor complicación, ¿no? Porque ya la propia librería nos proporciona una clase específica que es un host de navegación que al final hereda de fragment. Así que simplemente vamos a sustituir en nuestro contenedor de fragmentos que tenemos actualmente en la aplicación, lo vamos a sustituir por este host que nos proporciona la librería. Vale, ya lo veremos posteriormente. Por último, vamos a necesitar un controlador, el controlador de navegación, que es el que se encarga de, bueno, pues de la gestión de qué fragmentos se visualiza en cada momento y que podremos acceder a él desde el código, ¿no? Digamos que luego desde nuestra aplicación, desde el código de nuestra aplicación, podremos acceder a este controlador para, bueno, establecer qué acción se ejecuta en un determinado momento, que es la que va a hacer que nos lleve de un fragmento a otro, ¿no? Y lo haremos en función, pues, de la interacción que haga en ese momento el usuario, ¿no? Pues cuando detectamos un evento de clicar un botón o cualquier otra situación, pues vamos a lanzar la acción que previamente definimos en el grafo correspondiente, ¿no? Y para ello usaremos este controlador. Bueno, como este componente navigation es un componente extra, ¿no? Que forma parte de este Jetpack, pues vamos a necesitar añadir una nueva dependencia a nuestra aplicación. Para ello lo haremos en el archivo de configuración build.gradle correspondiente, ¿vale? Entonces, bueno, pues en principio tendremos que añadir esta línea para que se nos incorpore esa nueva librería en nuestra aplicación. Bueno, os dejo ahí también un par de referencias con, bueno, de la documentación oficial de Android relativas a lo que es el componente sí de navegación, así como, bueno, pues una explicación un poco más tipo tutorial de cómo funciona este componente. Por ejemplo, la configuración de lo que son los archivos de configuración o un poco lo que es el grafo, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos aquí. ¿No? ¿No? Lo que comentábamos, estas modificaciones que tenemos que hacer, ¿no? En los archivos de configuración, ¿vale? De nuestro sistema, cómo se crea ese grafo de navegación, ¿vale? Etcétera, ¿no? Cómo añadimos pues ese host, ¿no? Ese navigation host a nuestra actividad, ¿vale? Que lo vamos a añadir, ya digo, ese navigation host al final pues es una clase que hereda de fragment, con lo cual la añadiremos dentro de nuestro contenedor de fragmentos, ¿vale? Que ya tenemos dentro del layout de la actividad principal, ¿no? Simplemente, bueno, pues tendremos que hacer ahí unas pequeñas modificaciones como la de añadir el grafo, ¿vale? Aquí vamos a añadir el grafo y vamos a sustituir el fragmento actual, que es ese welcome fragment que tenemos ahora mismo, por este navigation host fragment, ¿vale? Que ya nos proporciona la librería. Por lo cual, bueno, pues esto es bastante sencillo, ¿no?
Bueno, y cómo se crean esas acciones que nos llevan de un fragmento a otro, cómo se invocan desde el código, etcétera. Pero bueno, vamos a verlo ahora en nuestro proyecto, pues un poco paso a paso, ¿no? Todo esto. Lo primero que vamos a hacer va a ser añadir la dependencia de este componente de navegación a nuestro proyecto. Vale, entonces nos vamos a ir a este archivo build.gradle, ¿vale? Hay uno que tiene que ver con el proyecto y otro que tiene que ver con lo que es la aplicación. Vale, entonces seleccionamos este de la aplicación. Aquí tenemos pues esas dependencias, ¿no? Entonces, bueno, pues de forma similar a estas que tenemos aquí, vamos a añadir una nueva dependencia que será pues Android X. Me come aquí una R, ¿no? A ver si me aparece ya aquí en el desplegable. Navigation. Navigation fragment. ¿Dónde está aquí? Esta de aquí, ¿no? Android X, Navigation fragment KTX, ¿vale? Que estamos en Kotlin, esa versión 2.5.3. Vale, una vez que añadimos esta implementación, cualquier modificación que hacemos aquí, tenemos que pulsar sobre este botón para que se haga la sincronización. Vale. Bueno, y en principio, pues con esto estaría. El siguiente paso será crear ese grafo de navegación, que como decíamos, pues es un archivo XML, es decir, es otro recurso. Así que nos vamos a ir aquí a esta carpeta de recursos, vamos a darle aquí, nuevo, resource file, ¿dónde está? Aquí, Android resource, no, esto, perdón, Android resource file. Le vamos a dar un nombre, voy a llamar navgraph, y el tipo va a ser navigation, ¿de acuerdo? Navgraph, el nombre, navigation, el tipo. Bien, entonces, una vez que nos lo crea, automáticamente nos salta a este editor de diseño visual donde vamos a construir nuestro grafo. Entonces, para ello, bueno, ya nos lo indica aquí, ¿no? Clicar en este botón para añadir un nuevo destino, ¿vale? Estos destinos van a ser esos diferentes fragmentos, ¿no? Le damos ahí al botón. Aquí ya nos aparecen, por ejemplo, los fragmentos que tenemos creados. Message fragment, welcome fragment. Da igual, seleccionamos uno de ellos, por ejemplo el primero, welcome fragment. Vamos a añadir los dos, ¿no? Y le damos nuevamente y seleccionamos el siguiente, el que se corresponde con esa segunda pantalla, ¿no? Vale, bienvenida, el fragmento de bienvenida y el fragmento donde el usuario va a introducir el mensaje. Bueno, entonces si nos fijamos, cada vez que seleccionamos nos aparece pues aquí esta especie de círculo sobre el que podemos clicar, desde donde nosotros podemos crear esas rutas, esos caminos, ¿vale? Básicamente lo que vamos a hacer es definir acciones que nos van a llevar de un fragmento a otro, ¿no? Entonces, pues a partir del primero, que es este welcome, vamos a pinchar sobre ese círculo y vamos a arrastrar una flecha sobre este segundo fragmento, ¿no? Con lo cual, pues estamos creando ese camino, ¿no? Vale, entre esas diferentes pantallas. Bueno, si seleccionamos ese elemento, esa flecha, esto es lo que llamamos una acción, ¿vale? Y tendrá un identificador, este ID, ¿vale? Esto es importante. ¿Cuál es el nombre que tenemos asociado o el identificador que tenemos asociado a esa acción? Porque es la forma que vamos a tener luego de referenciarlo desde el código, ¿no? Para activar esa acción cuando el usuario, por ejemplo, pulse un determinado botón para que nos lleve de un fragmento a otro. Vale, pero bueno, en principio el nombre que tenemos aquí por defecto, este action-welcome fragment to message fragment, nos vale perfectamente, ¿de acuerdo? No tenemos que modificarlo, pero bueno, es importante que sepamos cuál es. Y en principio, de momento, esto
va a ser todo nuestro grafo de navegación, ¿vale? Solo tenemos esos dos fragmentos y solo vamos a definir este camino que nos lleva de este fragmento inicial, del de bienvenida, al de introducir ese texto, ¿no? Donde el usuario va a poder introducir ese texto para cifrar. Como decíamos, estos grafos de navegación son básicamente archivos XML. De hecho, podemos irnos aquí a esta pestaña de código, ¿vale? Y revisar aquí un poco la construcción de este grafo, ¿vale? Entonces tenemos aquí este elemento raíz navigation. Esta entrada es importante, ¿de acuerdo? Porque nos dice cuál es el fragmento inicial, es decir, cuando se nos cargue dentro de nuestro contenedor, ¿vale? De esa actividad inicial o principal, ¿cuál es el primer fragmento que se va a mostrar? Bueno, pues es este welcome fragment, ¿vale? Que fue el primero que añadimos ahí en el grafo, pero bueno, lo podríamos modificar por cualquier otro. Vemos cómo tenemos añadidos dos elementos de tipo fragment, ¿vale? Que se corresponden pues precisamente con esos dos fragmentos, welcome fragment, message fragment, y vemos también cómo tenemos definido para el primero una acción, ¿de acuerdo? Esta acción, ¿vale? Esa flecha, ese camino que nos va a llevar desde este fragmento inicial a este fragmento de, bueno, de introducción del texto, ¿no? Del mensaje, ¿no? Con el identificador, ¿no? Que comentábamos antes, ¿no? El identificador correspondiente. Bueno, pues en principio esto sería todo lo que necesitamos ahora mismo en cuanto a lo que es ese grafo de navegación, ¿vale? Bueno, vamos a ver entonces cómo añadimos ahora nuestro contenedor, ¿vale? Ese host que tenemos que añadir dentro de lo que es el layout principal, que va a contener, bueno, pues todo este sistema de navegación. Bueno, si vamos al layout de la actividad principal, ahora mismo lo que tenemos es este Fragment Container View, ¿vale? Es decir, un contenedor de fragmentos donde ahora mismo lo que tenemos añadido es ese Welcome Fragment, ¿vale? Ese fragmento con la pantalla inicial. Entonces ahora lo que necesitamos nosotros aquí, en vez de directamente meter pues ese fragmento, lo que necesitamos es este elemento que decíamos que era un host de navegación, ¿vale? Es decir, necesitamos ahí un contenedor para nuestro sistema de navegación y que a su vez pues va a contener los distintos fragmentos que se van a ir, bueno, sustituyendo a medida que vamos moviéndonos entre ellos. Entonces, como decía, esto no tiene mayor complicación porque ya la propia librería nos proporciona un host de este tipo que se llama nav host fragment, que a su vez es un fragmento, ¿vale? Es una clase que hereda de fragment, aparte de implementar toda la lógica relativa a la navegación. Con lo cual, pues directamente sobre este contenedor podemos sustituir nuestro fragmento actual por este host de navegación, ¿vale? Simplemente tendremos que hacer aquí unos pequeños cambios, ¿vale? Es decir, por un lado, lo que vamos a es sustituir el fragmento que tenemos ahí actualmente por este componente Android Dex Navigation Fragment Nav Host Fragment. Vale, este va a ser nuestro host de navegación, ¿vale? Que va a contener esos distintos fragmentos por lo que vamos saltando, ¿no? Y si vemos aquí en la documentación, ¿no? Hay que, a ver si me aparece ahí otra vez, si nos fijamos, ¿vale? Esta clase, bueno, no sé si lo veréis, ¿no? Aparece ahí pequeño, pero bueno, hereda de fragment, ¿vale? Con lo cual, pues es otro fragmento.
Por eso lo podemos meter aquí dentro de nuestro contenedor sin ningún problema. Pero además implementa un interface, que es este navhost, donde está pues esa lógica relativa a esas acciones que nos permiten desplazarnos entre fragmentos. Bueno, necesitamos aquí hacer algún pequeño cambio adicional, ¿vale? Porque tenemos que proporcionar el grafo de navegación, ¿vale? Entonces, para ello vamos a tener que añadir aquí un nuevo namespace, app, ¿vale? Y utilizando, bueno, pues este namespace vamos a incluir dos nuevas propiedades, app navgraph, que es a través de la cual vamos a establecer el grafo de navegación, ese grafo de navegación que acabamos de construir, ¿vale? Pues que será este, navigation navgraph, ¿vale? Es el nombre que le dimos, ¿no? Cuando creamos el recurso, ¿no? Que decíamos que era un recurso de tipo navigation, de tipo navegación. Y vamos a necesitar añadir, bueno, esta de momento no nos va a hacer falta, pero bueno, ya la podemos poner, ya la comentaremos más adelante. Default navhost, ¿vale? Es un booleano que le vamos a dar el valor de true. Esta tiene que ver, ya lo veremos, ¿vale? Con lo que es ese botón que nos permite ir hacia atrás, ¿no? Pues en las aplicaciones de Android, ¿de acuerdo? Bueno, ya veremos cómo nos afecta a nuestra aplicación, cómo podemos controlar nosotros cuando se pulse ese botón de ir atrás, ¿no? Esa flecha, qué va a pasar con nuestra aplicación, ¿no? Cómo nos vamos a desplazar nosotros hacia atrás. Bueno, y en principio estos son los cambios que tendríamos que hacer relativos a ese host, ¿vale? Simplemente añadirlo a nuestro contenedor actual, ¿vale? En nuestro contenedor de fragmentos añadimos pues este host que ya nos proporciona la librería y establecemos el grafo de navegación, ¿vale? Que acabamos de construir. Antes de nada vamos a comprobar que, bueno, tras hacer este cambio aquí en el layout principal, ¿no? Donde sustituimos pues ese fragmento que se nos cargaba inicialmente, ese welcome fragment, por ahora este host de navegación, vale, pues vamos a ver si se nos carga bien la aplicación y si pues el primer fragmento pues que nos aparece, que debería ser pues también este welcome fragment, debería ser el mismo, no deberíamos notar ningún cambio, ¿no? Pero bueno, vamos a ejecutar, vamos a probar. Vale, y vemos que, bueno, pues efectivamente se nos carga la aplicación, se nos lanza esta primera pantalla donde tenemos nuestro fragmento, este welcome fragment. Ahora, lo que tendremos que hacer, ¿qué será? Bueno, pues implementar que cuando nosotros pulsamos sobre este botón de Start, cambiamos al siguiente fragmento. Es decir, recorremos, ¿no? Si nos vamos pues aquí al grafo de navegación, ¿vale? Aquí en el diseño, aquí esto se nos queda un poco pequeño, a ver si lo vemos, ¿no? Es decir, en el momento en que pulsemos sobre ese botón de esa pantalla, de este fragmento, de ese welcome fragment, ¿vale? Es decir, con lo cual tendremos que capturar ese evento de clic sobre el botón. Bueno, pues lo que tendremos es que activar esta acción que definimos aquí, que nos va a llevar de este fragmento a este fragmento. Es decir, sobre el host se va a sustituir este fragmento por este, ¿no? Con su diseño correspondiente, etcétera. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Nos iremos entonces a nuestro archivo con el código de este welcome fragment, ¿vale? Y lo primero será, pues, obtener una referencia a ese botón, ¿vale? Para, bueno, añadirle ese listener para esos eventos de clic, ¿no? Y a través de eso, bueno, pues, generar ese comportamiento que nos permita desplazarnos al siguiente fragmento.
Es decir, si nosotros nos vamos aquí a lo que es el diseño, ¿vale? De este fragmento, tenemos este botón, ¿vale? Entonces queremos añadir pues ese evento de clic sobre él. Pues, lógicamente, para poder referenciar este botón vamos a tener que añadirle aquí un identificador. Pues le vamos a llamar, por ejemplo, Start. Grabamos, nos venimos aquí. Vale. Bueno, un poco a diferencia de lo que hicimos en proyectos anteriores, ¿no? Donde teníamos nuestras actividades y, ¿no? Como este main activity, aquí pues o teníamos referencias a los diferentes elementos de su layout utilizando una función que se llamaba findViewById, ¿vale? El problema es que estos fragmentos que no heredan de activity, vale, nosotros aquí no tenemos ese método findViewById, vale, esto no existe. Entonces, ¿cómo podemos obtener la referencia a esos distintos botones? Bueno, pues una forma muy fácil es, dado que este método onCreateView lo que hace es pues precisamente esto, crear una vista que tenemos que devolver, lo que vamos es a través de esa vista, utilizar el método findViewById, ¿vale? Es decir, vamos como, digamos, a tener una referencia al padre del fragmento, digamos, al contenedor del fragmento, a la vista, ¿no? Que se nos genera, ¿vale? En torno a ese fragmento y a través de ella acceder a los distintos, bueno, componentes que tengamos ahí definidos, ¿no? Bien, entonces, en lugar de devolver directamente la vista, esta la vamos a almacenar en una constante, le podemos llamar view, que pues, lógicamente tendremos que retornar al final de la ejecución del método. Pero ahora utilizando este view ya tengo este método findViewById, ¿vale? Con lo cual puedo tener una referencia a ese botón Start, ¿no? Que definíamos ahí. Bueno, vamos a añadir la importación, import. Y esto pues lo voy a guardar en otra constante que le voy a llamar, pues, ¿cómo le voy a llamar a esto? Pues, por ejemplo, button start. Vale, ahí tenemos nuestra referencia a ese botón, de forma que ahora ya le vamos a poder añadir pues un listener para ese evento de clic. Bueno, pues para ello ya esto es similar a lo que hicimos en otras ocasiones, simplemente llamamos a este método setOnClickListener, donde aquí vamos a definir pues esa función lambda que se nos va a ejecutar en el momento en que el usuario pulse sobre ese botón. Vale, y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Básicamente, lo que tenemos que hacer es activar, ¿no? Esta acción que tenemos definida aquí, ¿no? Esta acción que tenía este ID, ¿de acuerdo? Action, welcome fragment to message fragment, ¿vale? Tenemos que activar esa acción. ¿Cómo podemos activar esa acción? ¿Vale? ¿A través de quién activamos esa acción? Bueno, pues esto lo hacemos a través de el controlador de navegación, ¿no? Que es lo que decíamos, ¿no? Era el tercer elemento que nos faltaba. Por un lado tenemos el grafo, ¿de acuerdo? Donde definimos ese mapa de navegación. Por otro lado tenemos el host, ¿vale? Que va a contener ese sistema de navegación, va a integrar ese sistema de navegación junto con la visualización de los fragmentos, ¿vale? Dentro de nuestra aplicación. Y por otro lado nos falta el controlador, ¿vale? Que es a través del cual nosotros podemos activar esas distintas acciones. Bien, ¿cómo tenemos ese controlador? Una referencia a ese controlador. Bueno, pues lo hacemos directamente a través de la vista que acabamos de construir aquí dentro del fragmento. Es decir, utilizando este view que definimos previamente, tenemos ahí un método que se llama findNavController, ¿de acuerdo? Este método de aquí. Bien, esto ya nos va a devolver el controlador,
¿De acuerdo? Ya tenemos una referencia al controlador. Y ahora, bueno, pues entre los distintos métodos que nos proporciona este controlador, tenemos uno que se llama Navigate, que lo único que tenemos es que pasarle el identificador de esa acción que vamos a invocar, ¿no? Esa acción que tenemos definida dentro de nuestro grafo, ¿vale? Que ahora mismo solo hay una, pero bueno, podríamos tener ahí un montón de ellas, ¿no? Este action, welcome fragment to message fragment. Y con esto ya estaría, ¿no? Un poco repasando, ¿vale? Obtenemos una referencia a la vista que nos va a crear el fragmento, ¿vale? Para a través de ella poder obtener referencias a los distintos elementos que tenemos ahí en la pantalla, como es el botón, ¿vale? Utilizando este método findViewById. Ahora añadimos un listener que atienda a esos eventos de clic sobre el botón, cuando el usuario pulsa sobre el botón, ¿vale? Entonces, en el momento que se produzca un evento de este tipo, se nos va a ejecutar este lambda, ¿vale? Esta función que tenemos aquí. Obtenemos a través de la propia vista una referencia al controlador que usamos para, utilizando el método navigate, lanzar la acción, ¿vale? Esa acción que definimos en el grafo que nos lleva del fragmento de bienvenida al fragmento de introducción de mensaje, ¿no? Es decir, esta acción de aquí. Bueno, pues en principio estaría. Vamos a probarlo. Aquí tenemos cargada nuestra aplicación, ¿vale? Con el mensaje de bienvenida, le damos a este botón de Start y vemos cómo se nos sustituyó ese fragmento por el fragmento de introducción de texto, ¿no? Es como si, bueno, estamos aquí al final cambiando de pantalla. Simplemente que estamos siempre dentro del layout de la actividad principal, ¿no? No cargamos una actividad nueva, simplemente estamos sustituyendo parte de la pantalla, que en este caso ocupa toda, ¿no? ¿Vale? Porque estamos haciendo uso de estos fragmentos, ¿vale? Y aquí, bueno, pues podemos introducir pues ese texto, ¿no? Que luego cifraremos. ¿Vale? Que sería pues un poco ahora la continuación de esto, ¿no? Crear nuestro nuevo fragmento, ¿vale? Y añadir, evidentemente ese fragmento lo tendremos que añadir también al grafo, tendremos que crear una acción que nos lleve de este fragmento al nuevo fragmento, ¿vale? Que se activará en el momento que pulsemos en este botón, como acabamos de hacer ahora mismo, pero con una pequeña diferencia, y es que pues este texto que acabamos de introducir aquí, ¿vale? En este campo de texto editable, tiene que pasarse al siguiente fragmento. Bien, bueno, pues vamos a ver cómo podemos implementar todo esto. Nuestro tercer fragmento, el correspondiente a la tercera pantalla de nuestra aplicación, pues va a ser muy similar a los anteriores, ¿no? Tendremos pues también un tipo de layout, por ejemplo un linear layout, ¿no? Con esta orientación vertical, donde en este caso vamos a tener dos text view. En uno pues nos muestra un mensaje que ya está predefinido, ese de aquí está tu mensaje cifrado, y un segundo text view que tendremos que añadirle un identificador, porque luego desde el código tendremos que acceder a su atributo text, ¿vale? Para modificar el texto que contiene, donde se va a mostrar pues el mensaje cifrado, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya digo, muy similar a los anteriores. En este caso no vamos a tener un botón para desplazarnos, sino que vamos a hacer uso, ya lo veremos también, del propio botón de Android para irnos hacia atrás y que nos debería llevar al primero de los fragmentos, ¿no? Al inicio de nuestra aplicación. Ya veremos cómo implementar eso. Bueno, entonces podéis tratar de crear ahora este nuevo fragmento con, bueno, pues esta disposición, ¿no? Con este diseño, con estas vistas, ¿no? Esos controles y crear ya, pues digamos, esa navegación, ¿no? Entre el segundo de los fragmentos y el tercero. No sabemos aún cómo pasar la información de uno a otro, ¿vale? Eso lo dejaremos para el siguiente vídeo, ¿vale?
pero sí que ya sabemos, porque ya lo hicimos entre el primer y el segundo fragmento, cómo en el momento en que pulsemos sobre ese botón lanzaremos la acción que nos va a cargar, ¿no?, en nuestra pantalla de nuestra aplicación, pues este tercer fragmento, ¿vale? Entonces podéis tratar de hacerlo como ejercicio y bueno, y lo voy a hacer yo ahora a continuación en el vídeo. Lo primero será crear nuestro nuevo fragmento. Entonces, en este menú contextual, New, Fragment, seleccionamos aquí, Fragment blanco, ¿no? Establecemos el nombre, por ejemplo, encrypt fragment, y este será el nombre, fragment-encrypt, para el archivo XML con el layout. Bien, entonces aquí tenemos nuestro archivo Kotlin que luego editaremos, y aquí tenemos nuestro fichero XML, ¿vale?, con un frame layout por defecto que vamos a modificar ahora. Bueno, para rehacer un poco este diseño voy a aprovechar, por ejemplo, pues alguno de los layouts que ya tenemos, como por ejemplo el del mensaje de bienvenida, que es bastante parecido, ¿no? Es decir, me voy a coger este linear layout. Bueno, de hecho me sobra este botón de aquí. Bueno, nos venimos aquí y vamos a hacer aquí unas pequeñas modificaciones. Entonces, aquí en cuanto a las propiedades del linear layout no tenemos que cambiar nada. En cuanto a este text view con el mensaje, ¿no?, diciendo pues que aquí tienes el mensaje cifrado, pues tendremos que cambiar el recurso correspondiente, ¿no?, que ya tenemos definido. A ver, string encrypt text, ¿vale? Y bien, en principio nada más. Necesitamos un segundo text view, que es donde se va a mostrar el mensaje cifrado. En este caso, bueno, pues no tenemos que establecer ningún texto, ¿vale? Simplemente voy a meter ahora un texto de prueba para luego, cuando carguemos nuestro layout, ¿vale?, nuestro fragmento, nuestro nuevo fragmento, es decir, se nos cargue este layout, pues visualizar, ¿vale?, que nos aparece ahí el text view, pero bueno, luego lo eliminaremos, ¿no? Entonces, pues aquí nos debería aparecer esto, ¿no?, texto cifrado o lo que sea, ¿no? Es simplemente para hacer luego posteriormente una prueba. Lo que sí vamos a tener que añadir va a ser un identificador, ¿vale?, para luego poder referenciar este text view desde el código y modificar pues alguna de sus propiedades, que bueno, pues no va a ser otra cosa que el texto contenido en esta vista. Así que esta le podemos llamar, por ejemplo, text encrypt. De acuerdo, vale. Vamos a modificar ahora nuestro archivo XML de este fragmento, ¿vale? encryptfragment.kt, y bueno, y como en casos anteriores, vamos a reducirlo a su mínima expresión, ¿vale? Vamos a dejar aquí pues la declaración de esta clase, encryptfragment, pero este método onCreate lo eliminamos, solo dejamos el método onCreateView, ¿vale? Eliminamos este companion object, ¿vale? Y esto sería bueno, pues el contenido en principio de la clase, ¿vale? Ahora mismo no vamos a hacer nada más, luego ya veremos cómo tendremos que modificar aquí nuestro código, vamos a tener que añadir código para recuperar ese argumento, ese texto que nos va a venir del fragmento anterior, ¿vale? Para luego hacer ese proceso de cifrado y mostrar pues ese texto cifrado. Pero bueno, en principio de momento con esto nos basta. Una vez que ya tenemos adaptados tanto lo que es el código como el diseño del fragmento, pues nos vamos a ir al grafo y vamos a añadirlo en, bueno, pues en esta especie de mapa de navegación que tenemos aquí construido, ¿no? Donde actualmente pues tenemos
estos dos fragmentos, ¿vale? Welcome fragment, la pantalla inicial, el message fragment, que es donde se va a escribir el texto, ¿vale? Que luego vamos a cifrar, y vamos a añadir nuestro tercer fragmento, este que acabamos de crear, con lo cual le damos aquí a este botón más, aquí ya nos aparece en Create Fragment, podemos colocar aquí al final, y tenemos que crear una acción, ¿no? Desde la segunda pantalla, el segundo fragmento, a esta, ¿de acuerdo? Bien, y aquí, pues, como en el caso anterior, vamos a tener una acción que tendrá un identificador, ¿vale? Esto es importante para poder referenciarlo desde el código, ¿no? Bueno, con un nombre por defecto, que ya nos creó Android Studio, que nos vale perfectamente, ¿no? Este action y el nombre del fragmento desde el que se activa esa acción, message fragment, y el destino, ¿no? Que va a ser nuestro tercer fragmento, encrypt fragment. ¿Qué nos quedaría ahora? Pues sería irnos al archivo de código de este fragmento, ¿vale? Donde se crea el mensaje, donde tenemos ese botón siguiente, ¿vale? Y pues evidentemente añadir ahí un listener para ese botón, de forma que cuando lo cliquemos se nos cargue este último fragmento. Bueno, pues vamos a ello. Bueno, aquí tenemos nuestra clase de tipo fragmento. Lo que vamos a hacer es, como hicimos en el caso anterior, obtener una referencia a la vista que se nos está construyendo, ¿vale? Que luego devolveremos al final del método. Bien, de forma que vamos a utilizar esa vista para obtener una referencia al botón que hay dentro del layout, ¿no? Entonces nos crearemos aquí pues una constante button next a partir de este view, utilizando el método findViewById. Será una referencia a un botón y vamos a utilizar un id que no sé si lo tenemos creado o no. Bueno, vamos a buscar aquí, vamos a irnos al layout de este fragmento, ¿vale? Fragment message, aquí tenemos el botón code, ¿vale? Y vemos que no le añadimos aún el id, ¿vale? Este botón se lo voy a añadir ahora, id, y le voy a llamar, por ejemplo, botón next, ¿vale? Grabamos para que se nos actualice en el sistema y podamos ya utilizarlo directamente aquí, id button next, aquí está, de acuerdo. Entonces, bien, ya tenemos una referencia al botón, con lo cual puedo establecer ahora el listener del evento click, ¿no? Entonces tenemos button next, llamamos al método setOnClickListener y aquí pues bueno, implementaremos nuestra función lambda, que se llamará cada vez que pulsemos sobre este botón. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues ya lo vimos, ¿no? En el caso de el fragmento inicial, cuando pulsábamos el botón, es decir, a través de esta vista teníamos ahí un método que nos permite acceder al controlador, ¿vale? Al controlador de navegación, FindNavController. Y aquí teníamos un método que era el método navigate, donde le pasamos el identificador de una acción, ¿vale? Que en este caso será pues esta acción de aquí, ¿no? Que nos lleva del fragmento mensaje al fragmento descifrado, ¿vale? De la segunda pantalla a la tercera pantalla. Bien, y con esto en principio pues ya tendríamos creado nuestro tercer fragmento y tendríamos implementada lo que es la navegación desde la segunda pantalla, es decir, ese segundo fragmento,
a este que acabamos de crear, ¿no? Bueno, vamos a ejecutar la aplicación y vamos a ver si nos funciona. Bueno, aquí tenemos la pantalla inicial, es decir, el primero de los fragmentos con ese mensaje. Le damos al botón Start, nos manda al segundo de los... a la segunda de esas pantallas, ¿no? Podemos verlas aquí en el grafo, ¿vale? Ahora estaríamos aquí, en este segundo fragmento, donde nosotros aquí pues introduciríamos el texto que queremos cifrar, ¿vale? Y una vez que pulsemos sobre este botón, pues saltamos a este tercer fragmento, ¿no? Estamos activando esta acción de aquí, ¿de acuerdo? Y aquí nos aparece, bueno, pues eso, esa tercera pantalla, ese tercer diseño con esos dos text view, ¿vale? Aquí, bueno, en principio nos aparece este texto que metimos aquí, bueno, a modo de prueba, ¿no? Manualmente, para simplemente poder visualizar ese text view. Pero bueno, en cuanto a lo que es la navegación, vemos que funciona correctamente. Y bueno, con esto pues cerraríamos este primer vídeo de la serie. En el siguiente de los vídeos lo que veremos es cómo podemos pasar información, ¿no?, de forma segura entre estos distintos fragmentos, ¿no? Nosotros necesitamos en este caso pues el texto que se ha introducido en ese text view, ese texto que queremos cifrar, tenemos que pasárselo a este último fragmento, ¿no?, para hacer ese proceso de cifrado. Pero bueno, igual que es un texto, puede ser cualquier cosa, ¿no? Al final lo que vamos a ver es cómo crear una serie de argumentos en este fragmento, ¿vale?, del tipo que sean, pueden ser textos o pueden ser cualquier otra cosa, y cómo, bueno, pues en el momento que lancemos esta acción, ¿vale?, vamos a invocar un método a través del cual vamos a pasar los valores de cada uno de esos distintos argumentos, ¿no? Y luego veremos cómo los podemos recuperar aquí, ¿vale? Bueno, veremos cómo funciona ese mecanismo. Y por último, ¿vale?, veremos cómo, pues haciendo uso de este botón atrás, ¿no?, que como vimos ahí, lo que nos hizo fue ir una por una hacia atrás, ¿no?, que sería comportamiento por defecto, una por una, ir hacia atrás por las... A ver, hombre, ¿dónde estás? Ah, estoy tonto. Ir una por una hacia atrás por las pantallas de nuestra aplicación, ¿de acuerdo? Bien, vamos a modificar ese comportamiento para que nos mande directamente a la primera de las pantallas, ¿sí? Pero bueno, como digo, esto lo veremos en el siguiente vídeo de esta serie.